Bueno, esta mañana quisiera que vayamos a 1 Corintios, el capítulo 15, porque el tema que vamos a recorrer tiene que ver con el mensaje. Durante el domingo anterior y el anterior, venimos ya 2 domingos hablando acerca de la palabra de Dios en una cultura que contradice. Y hablamos acerca de los predicadores en el primer domingo, en una cultura que contradice, y la tensión que vivimos todos nosotros frente a sabiendo que la cultura contradice, y bueno, tenemos una tensión de le digo, no le digo, no le digo, no le digo. Bueno, ¿cómo le digo la palabra de Dios? ¿Cómo presento la palabra? Y el domingo pasado estuvimos también en torno al asunto de la presentación de la palabra en un mundo que contradice. Hoy quisiera que vayamos al contenido del mensaje que el mundo contradice. ¿Cuál es el contenido del mensaje que este mundo contradice? Y en 1 Corintios, el capítulo 15, es el apóstol Pablo que está escribiéndole a la iglesia que tiene ciertas confusiones, y la iglesia en Corinto necesitó del apóstol Pablo 2 cartas, porque los asuntos que había le reclamaron al apóstol escribir extensamente, y en este capítulo se detuvo todo el capítulo a hablar acerca de la esperanza, del destino final de la vida. Y el apóstol se dedica todo el capítulo a hablar acerca de la resurrección de los muertos y a hablar acerca del destino último de toda persona. Y plantea una resurrección a la vida eterna, una novedad para la cultura que no tiene previsto qué va a pasar con su vida. En general, cuando hablamos con las personas no saben qué les va a pasar el día de su paso de la vida, no tienen, quizá ni lo tienen en la agenda, especialmente la juventud de hoy, ni se le plantea averiguar o preguntar, no le importa, es un asunto que, salvo que por alguna razón de las gestiones de la vida, se tropiece con una enfermedad terminal de un ser querido, o que se tropiece con la despedida de una persona querida, entonces ese día se le viene todo el armario encima y cae en la cuenta de que efectivamente la vida es breve, de que la vida del hombre es como la hierba del campo. La Escritura dice que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Y la vida es efímera, la vida es breve, pero vivimos en una cultura que está convencida que va a vivir para siempre. Y si usted repasa la conversación que compartimos en los barrios y en las caminatas, y la gente no tiene para nada previsto que algún día su vida va a terminar, que sus fuerzas van a decaer y que efectivamente un día va a enfrentar el último respiro. No está dentro de la agenda. Este mundo no quiere que pensemos eso, y el apóstol Pablo en esta carta, en este capítulo de Corintios, le dedica 58 versículos. Quiero decir con esto que es un extenso escrito, muy hermoso y minucioso, que te dejo para tu devoción en la semana, para que te lo agotes leyéndolo, porque el apóstol enfoca en la vida después de la vida. En la vida después de la vida. No está el apóstol mirando la condenación después de la vida, sino que el apóstol está mirando a aquel que confió en Jesucristo y tiene vida eterna. Y a todo el que confió en Jesucristo y tiene vida eterna, el apóstol le informa en este capítulo lo que no está en ningún otro lado de la Biblia. Lo que dice el apóstol Pablo acá explica por qué el Señor Jesús en el aposento alto, luego de resucitado, cruzó las fronteras de la pared y entró cuando estaba la puerta cerrada. El apóstol lo explica acá.
¿Y por qué el Señor Jesús se le desapareció de la vista a los discípulos a Emaús? Cuando iba caminando a Emaús y abrió, dice que cortó el pan, abrió, y cuando partió el pan, el Señor se le desapareció de la vista. Pero también el Señor preparó un pescado en la playa, cuando los discípulos se habían ido a pescar, y el Señor resucitado comió con ellos para probarles que estaba ahí resucitado, en un cuerpo resucitado. De modo que este cuerpo resucitado, que tenía condiciones naturales habituales, como para que los discípulos pudieran vincularse con él y conocer que era el Señor Jesús, tenía características únicas, nuevas, que las Escrituras nos ponen a todos delante para probarnos que hay. Bueno, no lo quiero decir, está acá, usted lo lee en la semana, no le quiero decir. Pero el apóstol arranca este capítulo 15 de 1 Corintios poniéndonos delante el contenido del mensaje que salva, el contenido del mensaje que garantiza vida eterna, el contenido de la palabra que sella una vida para la eternidad. Y le doy, si está ahí usted puede leer conmigo. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron y en el cual también perseveran. Bueno, acá comienza, el apóstol dice, les voy a recorrer otra vez, les voy a recordar el evangelio, la buena noticia que les prediqué. Para los corintios no era una novedad lo que el apóstol iba a decir, y el apóstol lo que estaba haciendo era recorrer el contenido del mensaje, el contenido del mensaje. Y dice una cosa más, dice que ustedes recibieron el mensaje, esto quiere decir lo creyeron, lo recibieron quiere decir lo incorporaron como propio, y hay una segunda característica que el apóstol da aquí, que es la perseverancia de los santos. Este asunto de la perseverancia de los santos es una característica del que nació de nuevo, de la persona que recibió a Jesús en verdad, una garantía que cada uno de nosotros puede tener, que efectivamente está rumbo al cielo, una garantía que cada uno individualmente puede tener de que su vida está encaminada a la eternidad con Dios, es su perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe. En la vida tenemos alternativas feas, alternativas lindas, tenemos adversidades, vivimos momentos de desaliento, hay momentos adversos, feos, momentos realmente que ponen en juego nuestro carácter, pero nuestra fe está pic, 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 la perseverancia de los santos. Hay días que llueve azufre del cielo, feo, 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 pero el que nació de nuevo tiene una característica que el apóstol la destaca: ustedes perseveran, la perseverancia de los santos. Eso es una marca extraordinaria, marca que nos distingue de cualquier otra manera de pensar. Y cualquiera de nosotros que ya caminó un poquito la vida sabe que de joven pensábamos de una manera y de mayores pensamos de otra manera, y cambié de opinión en cuanto a esto y cambié de opinión en cuanto a aquello. Es muy lindo repasar el arcoíris ideológico que recorremos la muchachada, desde muchachos a mayores. Y cualquiera puede recordar sus euforias más inclinadas para un costado ideológico de joven, y cómo la vida va y yo ya no soy tan así, yo he cambiado, la vida me mostró, yo aprendí, ya mis maneras de mirar la política han ido girando, pero el apóstol en cuanto a la fe dice en la cual perseveran. O sea, hay cosas fundacionales, hay cosas esenciales que vienen a ser la roca en la cual he construido mi vida.
Cualquiera que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y vino viento, dio con ímpetu, vino río, pegó con todo, pero la casa quedó ahí. La perseverancia de los santos. Bendito sea el Señor que ha traído su palabra hasta el día de hoy. Y en esta mañana nosotros juntos alrededor de la palabra nos podemos alegrar en la perseverancia que el Señor ha tenido en sellar con su espíritu la vida de su pueblo. De modo que la palabra ha llegado a nuestras manos, la proclamación del Evangelio ha llegado hasta nuestra generación 2000 años más tarde, y en la buena voluntad de Dios nosotros le hemos de dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la pulcritud de la palabra, la esencia de la palabra, que el apóstol va a recorrer ahora, porque el apóstol dice: yo quiero hablarles del Evangelio, de la buena noticia, que yo les prediqué a ustedes y en la cual ustedes también perseveran. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, son salvos, si no han creído en vano. Bueno, acá el apóstol tiene una reserva que se guarda, porque el apóstol evidentemente sospecha, o más firmemente, el apóstol sabe que dentro de la comunidad de los corintios hay personas que se dicen creyentes, pero su fe no tiene ningún resultado. Hay personas que dicen creer, pero su carácter no cambia. Hay personas que dicen creer, pero sus reacciones no cambian. Sus opiniones no han cambiado a la luz de la palabra. Que la palabra del Evangelio no llegó a penetrar en la vida de la persona como para transformarla a la imagen de Jesús. Y el apóstol se refiere a aquellos que han creído en vano. Creído en vano. Es como que no hubieran creído. Creyeron, pero no pesa. Lo que creyeron no los afecta, no los transforma, no los cambia. Dicen haber creído. Bueno, esto es complicado, porque nos cuesta decir, pero ¿cómo? Si creyó. Si creyó. No, pero él cree. Sí, cree, pero el creer tiene que traer una consecuencia. La fe tiene que traer obras. La fe sin obras está muerta. La fe tiene que tener manifestación. Es un río de agua viva que correrá de su interior. Es una vida nueva que salta para vida eterna. No se puede esconder. La vida, la transformación de la vida por el Evangelio ocurre dentro, pero aparece. Y si no aparece, bien podemos pensar que estamos frente a esta categorización que el apóstol Pablo hace de personas que creyeron, pero su fe es una fe en vano. Creyeron en vano. El Señor Jesús enseñó esta misma verdad en la parábola del sembrador. Y el Señor en la palabra del sembrador dijo que el sembrador salió a sembrar una buena semilla. Y la semilla cayó acá, cayó acá, cayó acá y cayó acá. Y dio 4 terrenos distintos. En un terreno no prosperó nada. En un terreno siguiente prosperó algo, en otro terreno prosperó bastante y en el otro terreno prosperó a 100 por 1. De modo que el Señor Jesús nos dejó toda la gama de posibilidades de las reacciones frente a la palabra de Dios. Hay personas cuyo corazón es como un pedregal. La palabra crece un poquito. Hay personas y dice que los afanes de la vida y los problemas de la vida y los afanes de la vida ahogan la obra, ahogan. Creyeron, pero cuando llegó la hora, ese creer fue vano. Creyeron en vano. De modo que ahora el apóstol Pablo a los Corintios vuelve sobre el tema y dice, se trata de creer para llevar fruto a 100 por 1. Se trata de creer hasta las últimas consecuencias. En el día malo, en el momento adverso, en el momento que estoy siendo cuestionado, en el momento que mi fe está siendo puesta a prueba, en el momento que mi fe está siendo probada
como por el fuego. Así se refirió el apóstol Pedro en su primera carta. Dice que ustedes tienen su fe que está probada como el oro. La fe es mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero, se lo prueba con fuego. Y no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Este es el apóstol Pedro, que nos dice a todos los cristianos que vamos a transcurrir por etapas de la vida donde nuestras convicciones primarias van a ser puestas en tela de juicio. Y bien que hacemos de advertirnos los unos a los otros. Y bien que hacemos de acompañarnos los unos a los otros en el día del temblor, cuando nuestra vida está siendo cuestionada agriamente por circunstancias que atacan la esencia de nuestra fe, que está poniendo en tela de juicio nuestra certeza del amor de Dios, nuestra certeza en el perdón de nuestros pecados, nuestra certeza en que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, nuestra certeza en que Dios está todos los días con nosotros hasta el final de los tiempos. Y la Escritura continúa. Y Pablo sigue, porque primeramente, verso 3, les enseñé lo que también recibí. Y acaba el contenido del mensaje. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Hasta aquí nomás. Acá está el apóstol Pablo recurriendo a lo que se piensa, los historiadores piensan, que se trata del primer credo que tuvo el pueblo del Señor en la iglesia primitiva. Y esto que el apóstol Pablo escribe aquí, en realidad es un credo que los hermanos ya reiteraban y repetían cuando se encontraban en grupos informales por las casas, en el templo y por las casas, para fortalecer su fe. El credo, primer credo, usted sabe que en la historia de la iglesia es totalmente normal que el pueblo del Señor se reúna a relatar, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese credo está girando todavía hoy. Bueno, este viene a ser el primer credo que el pueblo del Señor usó, y está escrito en forma de credo. Si usted lo recorre conmigo mirándolo así, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está el contenido del mensaje. Este es el mensaje. Esto es lo que hay que transferir. Esto es lo que estamos para predicar. ¿Qué? Y acá, ahora, yo no voy a tener tiempo esta mañana, porque se trata de ir palabra por palabra, porque cada palabra ahora está ubicada ahí por algo. Y como es una cosa breve, de modo que ahora cada palabra es un abanico que se abre. Lo primero que dice es Cristo. Y Cristo es el nombre que el Señor Jesús tenía en su condición de Dios. Es el que vincula, el nombre que vincula al Señor Jesús con su deidad. De modo que yo tengo que predicar el Evangelio ayudando a la persona que me escucha a que quien muere en la cruz no es un hombre cualquiera, sino que es una muerte única de un ser único,
es una muerte irrepetible. La sangre derramada no tiene parangón alguno sobre ninguna sangre de nadie, porque se trata de la sangre inocente del Hijo de Dios, entregado en lugar, murió por nosotros, en lugar de nosotros. Murió una muerte sustitutoria, murió en lugar de nosotros. De modo que aquí, en una condensación extraordinaria, hay una esencia, como si fuera la esencia de vainilla que la mamá usa a la hora de cocinar, que tiene que ponerle un pequeño chorrito y ya aromatiza toda la torta. Aquí está en la esencia, la esencia del mensaje que el Señor nos dejó para proclamar, que la iglesia tiene como gran depósito para proclamar. Cristo murió por nuestros pecados. Querido hermano, yo cada vez que me encuentro con esto, me da ganas de reiterar que Cristo murió y que Cristo murió porque nosotros compartimos una cultura que trata de evitar de decir que Cristo murió. Y si se desmayó en la cruz, y si vivió una catalepsia, y si simuló que murió, mejor. Porque el problema que tiene Satanás, las huestes espirituales del mal, es que Cristo murió. Y el problema grave que tiene Satanás es que Cristo entró al cuartel general de su territorio. Y Cristo entró a la casa del que tenía el imperio de la muerte. Jesús murió. Y me gusta invitarte en tu devoción y en la semana a detener toda tu espiritualidad frente a la esencia extraordinaria de que Jesús murió, porque ahí te vas a encontrar con el contraste extraordinario entre la divinidad de Jesucristo, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, para que luego las Escrituras nos digan que ese Jesús murió. Tengo poder para poner mi vida, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo el Señor, Él murió. Y cuando estamos aquí, nuestro conocimiento de la palabra, otros textos de la palabra se nos vienen uno tras otro frente a esta esencia del mensaje, para recordarnos, por ejemplo, que Dios hoy no tiene enojos guardados contra su pueblo, que Dios no nos trata hoy bajo una gestión enojosa, porque el Señor descargó todo ese enojo por nuestros pecados en la persona del Señor Jesús cuando murió en la cruz. Él cargó el enojo de Dios, la ira de Dios cayó sobre Él. Y por sus llagas nosotros venimos a ser curados. Ningún caminante al cielo tiene ninguna duda que Dios lo ama. No hay más condenación para el que está en Cristo Jesús. Toda la condenación cayó una vez y para siempre sobre la obra consumada del perfecto Hijo de Dios que dio su vida en la cruz por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Y si te convido a que le des tiempo en tu devoción a amar esta verdad, porque te va a sanar en tu diario andar. Cuando muchos días tendemos a pensar que Dios está enojado. Dios no está enojado. Dios al que ama disciplina, y castiga al que tiene por hijo. Dios se mueve por amor. Dios al que ama disciplina. Lo único que hay para el pueblo de Dios, para aquel que cree en el Señor Jesús, lo único que hay es amor, lo único que hay. Y es un trato de amor. La prueba es un trato de amor. Las circunstancias adversas son un trato de amor. Las desventajas en la vida diaria son un trato de amor, son el trato que el amor de Dios tiene para con nosotros, para formar en nuestras vidas a la persona de Jesús. Dios está formando a Jesucristo en nuestras vidas y autoriza que vivamos momentos traumáticos. Dios no perdió el control, Él sabe que estamos viviendo un día malo. Y eso lo podemos garantizar porque Cristo murió por nuestros pecados. Y dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Conforme a las Escrituras? Sí.
¿A qué escrituras? Bueno, nos hace falta recordar que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los Corintios, todavía no estaba escrito ninguno de los 4 evangelios. Ninguno de los 4 autores había comenzado a escribir cuando Pablo estaba escribiendo esto a los Corintios. De modo que los hermanos que recibían esta carta no tenían el registro histórico que nosotros hoy tenemos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. ¿Y entonces? ¿A qué escritura se refiere? Si dice que Cristo murió conforme a las Escrituras. Y bueno, sin duda, se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y bien podría referirse al momento que Abraham entregó a su hijo Isaac, conforme a las Escrituras. Cuando el Dios le detuvo la mano de Abraham, que iba a entregar a su hijo Isaac, y le dio un corderito sustitutorio. De modo que el cordero murió en lugar del hijo Isaac, que Dios no autorizó a Abraham que degollara a su hijo. Abraham, ya te vi que estaba dispuesto a entregarte a mi hijo, ya está. No, ya no necesito más. Y dice la Escritura que Abraham encontró un corderito sustitutorio, conforme a las Escrituras. Bueno, como este ejemplo en el Antiguo Testamento hay uno, otro, que se repite cada vez que el papá iba al templo con un animalito, una paloma, un animalito, para entregar en lugar del pecado de la familia. Y ahí había un ejemplo clarísimo de lo que iba a pasar más tarde, cuando un cordero moría en lugar del pecado de la familia, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O quizás hubiera podido referirse al Salmo 22, que el Salmo 22 hace una descripción casi como si el salmista estuviera mirando a la cruz y como si estuviera mirando al Señor Jesús muriendo. Y relata, por ejemplo, lo que el Señor Jesús dijo en la cruz. O quizás podría estar en Isaías 53, cuando el profeta Isaías hace un relato descarnado que parece que estuviera haciendo la crónica en directo del camino del Señor Jesús a la cruz. Como oveja fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. De modo que en el Antiguo Testamento hay el Salmo 16, es otro salmo que tiene que ver con la obra del Señor Jesús y conforme a las Escrituras. Es lo mismo que hizo el Señor Jesús camino a Emaús, cuando hablando con sus discípulos, comenzando desde Moisés, dice, les recorrió las Escrituras, mostrándoles que era necesario que el Hijo del Hombre diera su vida, muriera por nuestro lugar. La muerte de Jesús no fue un accidente de la historia, no fue un capricho de Poncio Pilato, ni fue la tenacidad de Anás y Caifás que lo mató, sino que murió Jesús por el criterio que Dios tuvo desde la eternidad de entregar a su Hijo en lugar de nuestro, en propiciación por nuestros pecados. De modo que predicar acerca de que Jesucristo murió una muerte sustitutoria es esencial a la vida eterna. No hay cómo recibir vida eterna, tener vida eterna, no hay cómo una persona pueda perseverar en la fe si no cree y no conoce el contenido esencial del mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y usted se da cuenta de recorrerlo ahora, que no estamos hablando haciendo foco solamente en la obra de la cruz, sino que es conforme a las Escrituras. Está en toda la Biblia, el recorrido de la Biblia, está el consejo de Dios que hace falta la obra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y el segundo tramo del mensaje es, y fue sepultado, que esto es importantísimo para afirmar la muerte del Señor Jesús, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
que resucitó al tercer día. Quizás necesitemos meditar mucho esto de que Jesús resucitó. Y yo en esta mañana, caminando en la caravana que vamos, me gustaría ponerme hombro a hombro al lado tuyo y preguntarte en el corazón, ¿vos crees realmente que Cristo resucitó? ¿Estás creyendo eso? ¿Cristo resucitó? Me gusta invitarte a que te lo preguntes cuando estás debajo de la ducha, solito, en un día de la semana cualquiera. ¿Vos creés seriamente que Cristo resucitó? ¿Vos creés realmente que Cristo resucitó? ¿Entendemos lo que quiere decir? Que estamos diciendo que en la historia humana no hay ninguna persona igual. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que no hay nadie igual, porque no hay nadie que se haya levantado de los muertos para nunca más volver a morir. No hay nadie como Jesús. La singularidad del Señor Jesús queda totalmente aclarada con el hecho de que Cristo resucitó. Y nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida cristiana, en el tumulto de nuestro andar diario, que no se nos borronee la esencia de la vainilla, que la esencia es que Cristo murió para pagar el precio, que es el costado, digamos así, el costado negativo del mensaje, y que Cristo resucitó para probar el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? Y uno va a decir, pero yo no lo veo el poder de Dios en la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, verlo a Cristo, al Señor Jesús crucificado, atado por los clavos, por el Imperio Romano, sometido a la justicia de Roma, no me resulta una explosión del poder de Dios. Pero en la resurrección, pero que los hombres pusieron una piedra grande en la puerta de la tumba y pusieron custodias, y el poder del Estado puso todo lo que podía, los soldados, y puso todo lo que podía. En el tiempo cuando el gobernador, que era un emperador, se empezaba a hacer llamar Dios. Y en el tiempo que el emperador empezaron a tomarle el gustito a que la gente le llame Señor, amo, llamarle Kyrios. Y los cristianos de la primer tiempo vivieron un momento tremendo ese día. Por eso los apóstoles se fueron a pescar. Ustedes saben que los discípulos, cuando el Señor Jesús fue enterrado, la reacción de Pedro fue: no, volvamos a pescar, volvamos a lo nuestro, esto terminó. Esto ha sido capotó totalmente toda nuestra ilusión. Creímos que íbamos a ver reivindicado el reino y que Israel iba a ser libre del Imperio Romano y que el libertador, creímos estar frente al Mesías. Cuando lo vimos multiplicar los panes y los peces, dijimos para nosotros, cuando lo vimos resucitar a Lázaro, nosotros dijimos, este es el Señor. Y cuando lo vimos manejarse con el hijito de la viuda de Naín, dijimos, ¡wow! Y cuando estábamos ahí con Legión, que estaba endemoniado con una legión de demonios, y los demonios le pidieron permiso a Jesús para ir al hato de cerdos, nosotros estábamos frente a alguien. ¡Ay! No me puedo olvidar el día que estaba durmiendo en la barca que nosotros estábamos pescando, y la barca se iba al fondo del lago de Genesaret. Señor, que perecemos. Y Jesús se levantó, calmó, y los discípulos dijeron, este murió. No hay despliegue de muy grande poder. Y hay algo más que pasó. Roma ganó. No solamente Jesús murió y se cayó el proyecto, sino que Roma ganó. Y ahora van a venir por nosotros. De modo que los discípulos se escondieron acá y allá, se escondieron, como se escondieron en la hora de la cruz, se escondieron porque dijeron, Roma ganó. Y ahora que está cebada con que mató al
principal, van a venir por nosotros. O sea, esto es lógica pura. Hasta que cuando estaban pescando, se dibujó una silueta en la playa y Pedro le dijo a los demás: a contrasol no le veo bien el rostro, pero el que está en la playa, ese es el Señor. Es el Señor. Cuando los discípulos vieron que Jesucristo resucitó, para los discípulos resultó mucho más que simplemente decir el Señor está ahí. Resucitó el proyecto del mensaje. Resucitó que Dios no nos abandonó poniéndose a favor de Roma. Y hay algo más, que Jesús es mayor que Roma. Jesús es mayor. Él resucitó. Roma lo mató y Jesús duplicó. Jesús resucitó. Jesús es mayor que el poder humano. Él resucitó. Y al apóstol Pablo le resulta esencial para el mensaje que los caminantes al cielo estemos confiados y creyendo que Jesús resucitó. Y todo el capítulo lo dedica a afirmar que Jesús resucitó. El poder del evangelio de Cristo resucitado. Eso es. Y dice el apóstol, para probarnos que Cristo resucitó, dice: y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y se apareció a Pedro. Acá Pablo hace un recorte de las apariciones del Señor Jesús. Y después a los 12, ¿se acuerdan cuando Tomás estuvo en el aposento alto? Que el primer domingo estaban juntos reunidos y el Señor entró y luego volvió el domingo siguiente. Pablo lo trae a la memoria de los cristianos en Corinto. No estaban los evangelios escritos como para que tengan el reporte ahí, de modo que el apóstol estaba recordando cosas que habían pasado ya hace un tiempo atrás. ¿Y qué más? Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo acá da una prueba extraordinaria de la resurrección de Jesús. Le dice a los hermanos de la iglesia en Corinto: hermano, averigüe, pregúntele a las abuelas y a los abuelos, porque entre la población hay quienes lo vieron al Señor Jesús resucitado. Lo vieron, estuvieron con Él. Él estuvo con los discípulos camino a Emaús y un día se apareció a 500 a la vez. Está tratando el apóstol de dar pruebas. Las pruebas que el apóstol tiene son pruebas. La primera prueba que el apóstol ofrece son las Escrituras, que Cristo resucitó conforme a lo que ya predijo la Escritura. La segunda prueba que el apóstol ofrece es la prueba de que el Señor se apareció y le pone nombres conocidos. Se le apareció a Pedro, una persona que está ahí, y se apareció a 500 hermanos y les dice un dato que da mucha garantía de lo que dice. Dice: se le apareció a 500, de los cuales muchos están vivos. No es que todos se murieron, ustedes no pueden corroborar lo que les digo. Están vivos, averigüen. Y después sigue, dice: se le apareció a Jacobo. Jacobo, como lo vimos hace unos domingos atrás, se trata del hermano del Señor Jesús, Santiago, que durante su tiempo del ministerio público del Señor Jesús, Jacobo no creía en el Señor. Y el Señor Jesús, su medio hermano, hijo de María y José, Jacobo, que terminó siendo el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, el que en Hechos 15 se lo muestra como el que presidió el concilio de Jerusalén. Jacobo, el que escribió luego la carta a Santiago. Es que evidentemente cambió de parecer frente a la evidencia de que su medio hermano estaba resucitado. Jacobo fue transformado por el poder del resucitado, totalmente transformado. Cambió su manera de pensar como cambia una media, cambió totalmente ante la evidencia
que él vio que su mamá lloró a los pies de la cruz la muerte de su hijo. Y a la ausencia de los hermanos varones, el Señor Jesús le delegó el cuidado de la mamá María al apóstol. Le dijo al apóstol Juan: ocúpate de ella, porque los hijos de ella están lejos. Y ahora el relato del apóstol Pablo dice que esos hijos lejos, rebeldes, que estaban anticristo, se le pareció a Jacobo. En su misericordia el Señor Jesús fue a Jacobo, como en su misericordia el Señor Jesús fue a Pedro, que lo negó, y se le apareció a Pedro. Y resulta que el apóstol Pablo acá nos ofrece el nombre de dos que defraudaron a Jesucristo en los últimos días de su vida. Parece elegido. Pero dos que claudicaron fueron los dos a los cuales el Señor Jesús, en su gran misericordia, fue a hablar primero con Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y transformó a Pedro en el apóstol que conocemos. Y se fue a verlo a Santiago, el rebelde Santiago. Y Santiago terminó siendo una columna, 15 años de pastor en Jerusalén, y terminó escribiendo la carta, evidentemente un hombre con un carácter potente, que la carta a Santiago es una carta escrita por una persona con un carácter potentísimo, domado por la gracia de Dios, amoldado en mansedumbre por la misericordia de Dios. Y continúa el relato diciéndonos que se le apareció a Jacob, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, el apóstol Pablo está poniendo pruebas de la resurrección de Cristo. Y Pablo dice: resucitó conforme a las Escrituras. Se le apareció a Pedro, se le apareció a 500, se le apareció a Jacobo, pero hay más. Se me apareció a mí. Yo soy un testigo presencial. Yo iba camino a Damasco, refunfuñando contra la iglesia de Jesucristo. Yo era un enemigo. Pedro, un claudicado. Jacobo, un rebelde. Y yo era un enemigo. Y se me apareció el resucitado, se me apareció a mí. ¿Qué es lo que transformó a Pedro? ¿Qué lo transformó a Santiago? ¿Qué lo transformó a Pablo? El poder del Jesucristo resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos. No es una persona común, no hay nadie como Él. Cristo ha resucitado. Nunca más volverá a morir. Y quien dice en Romanos 10, la palabra dice que si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y ahí está el apóstol Pablo diciéndole a los romanos: serás salvo, porque la quinquiesencia del mensaje es la muerte de Jesucristo conforme a las Escrituras, y que Cristo ha resucitado conforme a las Escrituras. Ahí está la esencia del mensaje. Y las validaciones que el apóstol Pablo ofrece son conforme a las Escrituras. Se le apareció a Pedro, se apareció a 500 de los cuales algunos viven, se le apareció al hermano rebelde Santiago, y de última se me apareció a mí. ¿Y saben quién soy yo? Yo soy el último orejón del tarro. Soy el último que uno puede esperar que el resucitado tenga tiempo para pensar en mí. Yo soy alguien que no me lo merezco, porque yo fui rebelde, fui perseguidor, yo maté al pueblo de Dios, yo asolé a la iglesia en Jerusalén, yo hice a propósito estrategias en contra de la fe, yo ataqué la fe, pero no solamente la fe, yo ataqué a la persona que creía, yo maté, yo no soy digno. Muy bien. Ahora nosotros estamos en el año que nos toca vivir, en las circunstancias que nos tocan vivir, leyendo esta historia de la palabra con un dato más extra, plus, a los que el apóstol ofrece aquí. Y el dato más extra, plus, que tenemos acerca de la veracidad, la contundencia de la resurrección del Señor Jesús, tiene 2 capítulos. El primer capítulo es que ahora nosotros sabemos cómo vivieron y cómo terminaron su vida
estos que vieron al Señor Jesús resucitado. Todos los apóstoles se ofrendaron como mártires por su fe. Ninguno de ellos claudicó en su convicción. Vieron al Señor resucitado. No hicieron negocio con la fe, no sacaron ventajas personales para su provecho individual, sino que por el contrario vivieron una vida de abnegación, entregándose, sabiendo que les esperaba una muerte tormentosa. La historia nos pone delante de cómo murió el apóstol Pablo y también nos pone delante de cómo Pedro, cuando se enteró que iba a ser crucificado, le pidió a sus verdugos que lo pongan cabeza abajo porque no quería de ninguna manera morir como su Señor. Eso es convicción, eso es perseverar en la fe. Eso es cuando el Espíritu de Dios que mora en nuestra vida se hace carne adentro, esa certeza, esa convicción. La convicción de lo que se espera es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. Y tenemos una segunda plus, que es la historia de la iglesia. Nosotros no somos hijos de un repollo, sino que nosotros somos hijos de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros padres. Y la obra misionera y la historia de la iglesia está jalonada por personas que vivieron abnegadamente su fe. Y aunque no les convenía, se mantuvieron en su fe. Y aunque no les era negocio afirmarse creyentes, afirmarse de Cristo, no negaron a su Señor. Y aún al día de hoy, el Señor nos tiene en medio de su pueblo con personas que van cruzando charcos de adversidades que nos sorprenden y las vemos caminar elegantes en el día malo porque Cristo ha resucitado y nos ha prometido que cuando nuestra vida terrena se termine, el apóstol Pablo dice, si esta casa terrenal se deshiciere, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos en el cielo. ¿Cómo dice? Dice que si este tabernáculo, si esta casa precaria, terrenal, se deshiciera por el paso de los años o por el embate de una enfermedad cruel, si esta casa terrenal se deshiciera, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos en el cielo. ¿Y eso qué es? Esa es la certeza de que Cristo ha resucitado. Esa es la certeza de que el Señor ha conquistado la muerte. Él ha vencido por medio de la muerte. Le ha quitado el aguijón a la muerte. La muerte ya no tiene más poder sobre el pueblo de Dios. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Esa es la promesa de su palabra. Y a nosotros se nos llama a vivir el Evangelio. Se nos llama a encarnar el Evangelio. Se nos llama a representarlo como embajadores en el nombre del Señor en un mundo incrédulo. Y nosotros no tenemos muchos asuntos de los cuales hablar, sino que cuando llega la hora de nuestras aproximaciones a una persona que no conoce a Cristo, nosotros necesitamos aclararle que Cristo murió conforme a las Escrituras. Fue muerto y sepultado, y al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras. Quizás valga bien concluir un recorrido como esta mañana, diciéndonos, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que a la hora que nadie espera y el día que nadie sabe, el Señor Jesús va a volver. Jesús vuelve a buscar a los que son suyos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo que está sometido a las tensiones de la muerte será llamado a la libertad de los hijos de Dios y recibiremos un cuerpo nuevo que el apóstol se ocupa de describirnos en el capítulo 15 de 1 Corintios. Un cuerpo nuevo
un cuerpo capacitado para ingresar al cielo. Ahí estaremos para siempre con el Señor. Estaremos, ¿usted quiere decirlo conmigo? Estaremos para siempre con el Señor, para siempre con el Señor. Nos reuniremos con todos los que han amado al Señor Jesús en la debilidad de la vida, aquel que en la escasez económica o en la adversidad física o en el momento de mayor agravio se ha sostenido, creyendo, viendo al Señor, creyendo por la fe que Cristo ha muerto por nuestros pecados y al tercer día resucitó para nunca más volver a morir. Que el Señor bendiga tu vida esta mañana y puedas volver a tu fe esencial y puedas decir: yo soy de Cristo. Cristo ha comprado mi vida por la sangre que derramó en la cruz. Ya no me pertenezco a mí, ni pertenezco a la historia de este mundo, ni mis anclajes están en las circunstancias de la vida. Mi corazón, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y el día que el Señor Jesús se manifieste, yo voy a ser semejante a Él, porque le voy a ver tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro. Que puedas ser un predicador, una predicadora en un mundo que contradice, que puedas predicar el mensaje más brillante, más extraordinario y más revolucionario que pueda sonar bajo el sol. Cristo ha muerto por nuestros pecados. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más reproches. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo. No nos espera enojo de Dios. No. Nos esperan recompensas, bienvenidas. Nos esperan bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y quien esté acá más consciente de que está en los últimos tramos de su vida, en la tierra, el que está más consciente, le invito a entregarse, a irse con el Señor. Y el que está muy inconsciente de que se va a ir, le convido esta mañana a volver a la presencia del Señor Jesús y decir: Señor, para mí vivir es Cristo y morirme es ganar. Voy a estar para siempre, voy a ver al Rey en su hermosura. Hay plenitud de gozo a tu diestra, delicias a tu diestra para siempre. ¿Querés inclinarte? Y concluimos. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos adorarle y alabarle. Y podemos decirle: Señor, vos sos digno de recibir mi gratitud, mi alabanza, porque vos fuiste inmolado. Con tu sangre me redimiste, me compraste para Dios. Yo estoy seguro en ti. Mi vida está segura en ti. En el mundo tengo aflicciones, pero yo he sido comprado. Yo soy de Cristo. Bendito seas. Que cada uno pueda esta mañana ejercitar su fe, inclinando reverente su corazón delante de Dios. Dígale al Señor: Señor, yo creo que has muerto en la cruz por mis pecados, conforme a las Escrituras. Creo que fuiste sepultado y que al tercer día volviste a vivir, derrotando a Satanás, has derrotado a la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Hemos de estar para siempre con quien nos amó. Que sea engrandecido el nombre de Jesús esta mañana.